Vos sabés que Coronel Suárez tiene para mí una significación casi mítica, porque fue acá donde llegaron mis abuelos, mi abuelo particularmente, y mi bisabuelo, su familia, cuando vinieron de Europa. Fue acá donde nació mi viejo, luego se fueron para otros rumbos, pero todavía tengo en el cementerio de Suárez a parientes que llegaron a esta provincia y que bueno, en mi familia, en mi vida, en mi historia, Coronel Suárez era el lugar donde ocurrieron las anécdotas que siempre me contaban. Bueno, era un lugar que no había podido conocer. Vine aquí ya cuando andábamos recorriendo la provincia en tiempos de Macri, en tiempos de Vidal. Vine acá a encontrarme un Suárez donde la educación estaba para atrás, la salud para atrás, donde había cerrado una importante fábrica, histórica fábrica, donde como en toda la provincia estábamos experimentando esas épocas, no donde hay un problema u otro, que los precios, los salarios, sino que estaba cayendo la producción, el empleo, que estaban cerrando pymes, que estaban cerrando industrias, que no había un banco de la provincia que se ocupara de dar un crédito a una pequeña empresa, un emprendedor, que no había, porque esto no hay que olvidarlo, ¿no? No había ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, durante meses y meses y meses, designado un ministerio de producción, un ministro. Había un absoluto desinterés por la educación, por la salud, por la infraestructura. Ya habían cambiado en aquel momento al paradigma de las obras públicas sin plata, las famosas PPP. ¿Se acuerdan? Era diputado entonces y llevaron al Parlamento una ley para decir que no iba a haber más gasto público en obra, que a partir de ese momento lo iban a hacer los privados. No sé si les suena. Hay un candidato por ahí que anda diciendo lo mismo. Les recuerdo a ese candidato que eso no es ni nuevo ni original. Se usó en otros países, se intentó en la Argentina. Prometieron kilómetros y kilómetros de autopistas, firmaron contratos, nos comprometieron con endeudamiento. ¿Y saben cuánto se hizo? Cero. 0%. Así que me tocó conocer Suárez por primera vez en aquella época. Y ahora, como gobernador, lo decía recién Ricardo, varias veces vine y cada vez que estuve acá era para inaugurar una obra educativa, de salud, para traer ambulancias, para compartir la inauguración de un playón deportivo, para extender en nuestro sistema educativo todo lo que es la recreación, el deporte. Hoy vamos a estar también en la famosa estación transformadora. Miren, quieren que la gente y que la población no migre hacia el conurbano bonaerense. Después, por supuesto, vienen y señalan que no hay infraestructura, que no hay vivienda, que no hay asfaltos, que no hay luminarias en el conurbano. Pero cuando gobierna la derecha, parece que hacen un esfuerzo especial para que el interior de la provincia de Buenos Aires sea imposible de habitar. Y así es como desfinancian los servicios que si no está el Estado no los da nadie. Vuelvo sobre eso, hoy lo decíamos en Tres Lomas. Tres Lomas no tiene ni un prestador privado de salud. No tiene ni un prestador en los niveles de educación básica privado de educación. Menos todavía tiene una universidad privada. Y ustedes saben que en Argentina hay empresarios que invierten por lo privado en la educación, en la salud. Hay quienes también hacen grandes urbanizaciones privadas con infraestructura. Yo no creo que ese modelo de Estado ausente, ese modelo
todo de mercado, todo privado vaya a funcionar para la provincia de Buenos Aires. ¿Y saben por qué? No porque como economista, luego como legislador, como gobernador, haga modelos teóricos, porque lo veo en la práctica. Le preguntaba hoy al intendente de Tres Lomas si había sido él el que había prohibido que viniera la Universidad de San Andrés, la Universidad Austral, que viniera Ditela a instalarse en Tres Lomas. Si él había, por ordenanza o su consejo deliberante, prohibido al sanatorio Los Arcos o a la, ¿cómo se llama?, la Suizo-Argentina, o al Hospital Español de allá, o al francés o al alemán, instalar una mega clínica privada en su distrito. Y él me dijo que no lo prohibió. Entonces yo dejé bien en claro que el gobierno provincial, este gobernador tampoco le prohibió a la actividad privada, a los empresarios, venir a radicar grandes proyectos educativos o grandes proyectos sanitarios, menos todavía que hagan por aquí grandes rutas con peaje, autopistas elevadas. No está prohibido. ¿Quieren libertad de mercado? La hay. De hecho, decía Ricardo, yo actualicé esos números de 17.000 millones de pesos de crédito del Banco Provincia a las cifras de hoy, traído a hoy, son casi 30.000 millones de pesos en créditos. Pero a nadie se le ocurriría. Y no es que seamos nosotros que no damos libertad de mercado, que ponemos regulaciones y prohibiciones. No hay ninguna limitación y ningún impedimento. Si quieren, mañana puede venir un empresario y ponerlo. ¿Saben por qué no aparece una gran universidad privada? ¿Saben por qué no aparecen grandes clínicas privadas? Porque no es negocio. Porque para que haya negocio tiene que haber determinada cantidad de población, determinado poder adquisitivo, determinada escala. Y aún así, Nico, aún así el sector privado va, aún en donde hay alto poder adquisitivo, aún donde hay muchísima población, es un negocio, como decimos los economistas, de nicho. Atiende un sector muy pequeño. Así que aún donde la salud y la educación son privadas, no llegan a todo el mundo. Pero acá, en nuestra provincia de Buenos Aires, la verdad es que hay muy pocos lugares, contados lugares, donde puede la salud privada, la educación privada, la infraestructura, la gran infraestructura privada, venir a radicarse, simplemente porque no es rentable, no da ganancia y no es negocio. Y yo no vengo a hacer una crítica, de hecho no lo prohibimos, agrego, lo fomentamos. Lo fomentamos. El otro día estábamos en Avellaneda, inaugurando una escuela técnica. Tenemos 273 escuelas técnicas en la provincia de Buenos Aires, 20 son privadas. Y acá está el secreto, ¿saben cuánto sale la cuota? 50.000 pesos por mes para los pibes de una técnica en lugares poblados de determinada escala. Entonces, nadie lo prohíbe, nadie impide que el mercado se dedique a lo que se quiera dedicar, que la empresa haga lo que quiera hacer, pero ¿saben qué? En la provincia de Buenos Aires, en pocos lugares, cumplir con estas necesidades da plata, da ganancia. Por eso no se radican los privados. Es por eso que aún los dirigentes políticos de la Argentina, de líneas que uno hoy diría son también, participan de la derecha, ¿no? Históricamente es un anacronismo, pero tomemos a Sarmiento. Sarmiento entendió mejor que la derecha actual que nuestro país, para que le vaya bien, para que eso sea inclusivo y para que abarque a todos, tiene que tener educación pública, gratuita, universal y de calidad. ¿Lo hace el Estado o no lo hace nadie? Nadie. Y así pasó
cada vez que gobernó la derecha. Dejaron a gente afuera, sin vacantes, lo hacen todavía, aún en las localidades más ricas donde gobiernan. Afuera, sin vacantes, porque no invierten, no hacen la infraestructura, se rompen las escuelas, explotan las escuelas, no hay ambulancia, no hay insumos, no es eso. Y hoy te escuchaba, Ricardo, que vos decías la cantidad de cosas que se hicieron y hablaba de las computadoras que se le distribuyeron a los pibes y pibas de toda la provincia de Buenos Aires. Ya van 120.000 computadoras del Conectar Igualdad de la provincia de Buenos Aires, nuestro. Último año en la secundaria. Y yo sé que están estas críticas, ¿no? Que dicen se lo dan como una dádiva, se lo dan de manera clientelista, se lo dan a cambio de algo. ¿Saben por qué dicen eso? Porque a veces está ese fenómeno de la proyección y entienden que todo es una transacción comercial, que todo es te doy esto para que me des aquello. Y entonces tratan de meternos a nosotros en esa bolsa. Que lo entiendan bien. Nosotros estamos distribuyendo computadoras entre los pibes del último año de la secundaria en toda la provincia de Buenos Aires porque es necesario, porque les cambia la vida, porque les abre otro futuro, otra perspectiva, otras posibilidades, porque es una cuestión de justicia, de igualdad, porque es una necesidad y entonces es un derecho. Después votarán al que tengan que votar o al que quieran votar, la usarán para lo mejor que puedan, pero tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo. Las computadoras, los viajes de egresados, lo que se ha hecho en materia educativa, 100 escuelas en arreglo, cuando antes no había presupuesto para nada, presupuesto para los consejos escolares, nuevas escuelas, inversión en vialidad, en cuestiones culturales, la cuenta DNI. La cuenta DNI, ¿alguien tiene cuenta DNI? Bueno, les aviso que la mitad de los habitantes mayores de 13 años en la provincia de Buenos Aires tienen cuenta DNI. Lo hizo la banca pública de un gobierno nacional y popular. La primera billetera electrónica que además da una mano, da una ayuda cuando se complica la vida por los precios. Bueno, la provincia puede hacer eso y ahí estamos, damos los créditos. Y vos decías, protesta la oposición, se enoja. Si no damos, se enoja, pero si damos, se enoja más. Si no hacemos, se enoja, pero si hacemos, se enoja más. No es fácil. Les aseguro que no es fácil, pero les puedo decir algo. Desde que gobernamos la provincia de Buenos Aires, y tal vez para taparle la boca a los que cuando les tocó gobernar no hicieron nada. Tal vez para taparle la boca convenga recordar lo siguiente. Porque dicen, bueno, cobran los impuestos y después dan una computadora. Entonces en realidad nosotros pagamos la computadora. Cobran los impuestos si viene el viaje de fin de curso, se hace un playón deportivo, viene una ambulancia, se abre un centro universitario y cobran los impuestos. Yo les quiero decir que desde que soy gobernador de la provincia de Buenos Aires no creé ningún impuesto nuevo. Ninguno. No aumenté la tasa impositiva. Ni siquiera actualizamos los impuestos de los sectores más favorecidos por encima ni igual que la inflación. Por abajo. No es creando impuestos. Son los mismos impuestos. Entonces la pregunta no es ¿por qué cobramos impuestos si hacemos las cosas? Sino ¿qué hicieron cuando gobernaron con los impuestos que también se pagaban? Y no estaban las escuelas, y no estaban los caminos, y no estaban las ambulancias, y no estaban las computadoras, y no había derecho para los y las bonaerenses. Tienen que explicar ellos, porque no creamos impuestos nosotros. Lo que pasó es que no los usamos para la fuga de capitales, que no los usamos para los sectores más ricos y poderosos. La plata de los depósitos del banco son del pueblo, vuelven al pueblo. Es eso, y eso es lo que les molesta. En el fondo, eso es lo que les molesta.
Eso es lo que nos molesta. Y yo le digo, la verdad duele, pero no ofende. Hacerse cargo de que fueron gobierno, hacerse cargo de que cerraban las fábricas, de que cerraban las escuelas, 33 escuelas rurales. Muchas gracias a todos y a todas. Estamos hoy acá para contar lo que hicimos, reconocer lo que falta y pedir al pueblo de la provincia de Buenos Aires que nos siga para poder hacer aquello que todavía no hicimos. Sabemos que falta mucho, pero vamos a trabajar incansablemente para seguir ampliando los derechos en esta provincia. Muchísimas gracias. Gracias, Ricky, por tu trabajo, siempre llamándonos, siempre solicitando, no porque tenga él una obsesión con esto, sino porque le importa el pueblo, porque le importa su ciudad, su municipio y porque trabaja incansablemente. Gracias.